Esto es Una charla y un café. Estamos donde estés con Alain Álvarez e Isabel Santa Clara, un espacio creado para ti, donde podrás interactuar, aprender y divertirte. Comenzamos. Hola descafeinados, buenos días. Estamos nuevamente con ustedes en este podcast que es Una charla y un café. Ya todos están listos con su café porque nosotros estamos preparadísimos. Alain, te saludo. ¿Cómo estás en esta hermosa mañana? Hola Isabel, buenos días a todos los descafeinados, un gusto poderlos saludar una vez más. Muy contento de estar aquí para poder concluir el tema que la otra vez dejamos a la mitad. No lo dejamos a la mitad, pero sí tuvimos que hacer una pausa porque era mucha información. Entonces, Información que no nos podemos perder. información que no nos podemos perder. Entonces, vamos a retomar el día de hoy. Así recapitulando rápido, los transgéneros pues no se sienten identificados con el sexo que nacieron. Si nacieron hombres, pues no se sienten hombres, se sienten más femeninos, las mujeres más masculinos. Decía Alain un poquito el transexual, pues el transexual ya es esta persona que ya no tiene los genitales y que ya tiene boobies. ¿Cuántos no hemos visto? Y que pues obviamente se inyecta bastantes hormonas para que le crezca y un poquito los rasgos son más femeninos. Este es un transexual. Y el transvestismo, porque a veces confundimos todas estas partes, pensamos que aquel es transexual, que aquel es transvesti, que aquel es transgénero. No. Entonces, recordemos, el transgénero, pues no me siento identificado con el sexo que nací. El transexual, pues ya voy a hacerme boobies y me quito mi pene, o las mujeres se quitan las boobies y pues no se ponen un pene, pero pues intentan hacerse otras cosas como para que les salga barba y toda esta parte. Eso es un transexual. El transvestismo, bueno, esto se refiere a las personas que deciden cambiar su aspecto físico, vistiendo como ropa del sexo opuesto. Cuando vemos esas personas transvesti, ¿no? Que ya andan ahí por la calle, que no precisamente tienen que estar operadas, las boobies, que se ponen como cositas que simulan que tienen más senos, que son los masculinos que pues quieren mostrar a la sociedad que pues son esta parte femenina a través de un vestido, a través de cosas que normalmente la sociedad nos marca a las femeninas que debemos usar. Entonces, no tiene que ver necesariamente con actitudes del comportamiento pues del sexo contrario, sino únicamente con la parte como de la vestimenta. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de un transvesti, o todos conocemos a una persona que es transvesti, que solo se identifica más con la parte femenina, se viste como un poquito más femenino. Entonces esperemos que tengan un poquito claro y que sepan diferenciar qué es un transgénero, qué es un transexual y qué es un transvesti. Y bueno, ahorita Lai nos va a hablar un poquito de las personas que hemos estado escuchando en la actualidad, que son los no binarios. Ahorita se puso como de moda, podríamos decir, o que se ha hablado un poquito más, o que hemos escuchado un poquito más, pero entonces los que no entendemos completamente qué es un binario, Alain nos va a venir a aclarar un poquito. ¿Qué es un no binario, Alain? Tengo que ser muy honesto para empezar con este término. También tuve que investigar yo qué era, porque igual que muchos de los descafeinados no lo tenía muy claro. También me tuve que enrolar en leer, en investigar para, pues digamos, poder extraer el concepto y podérselos traer. Una persona no binaria se refiere a una persona que no se clasifica a sí mismo dentro de los roles de género masculino o femenino, sino que viene siendo un tercer género. Tratan de salirse de lo que mencionaba Chari hace un rato sobre este paradigma de está muy establecido que es un hombre, está muy establecido que es una mujer, está muy establecido que es lo masculino y que es lo femenino. Y las personas no binarias vienen a salir de digamos, por eso el mismo término, no entran dentro de la binariedad de hombres o mujeres. Existen, digamos, diversos tipos en los cuales son clasificados y ahorita les vamos a tratar de explicar algunos de esos.
que es el género disidente. ¿A qué nos referimos con el género disidente? Son las personas que no cumplen estándares socialmente establecidos para el género masculino o el género femenino, que ya decía Alain. Son estas personas que establecen un tercer género con las características del anteriormente mencionados, pues se identifican como masculinos y femeninos. Entonces, de estos masculinos, o sea, por ejemplo, ustedes me están viendo en la pantalla femenino, están viendo en la pantalla un masculino que es Alain. De ahí se desprende otro, es un tercer género. Está aquí en medio. O sea, aquí en medio, en esta línea, se desprende esta parte del género disidente. Entonces, ¿por qué? Porque entonces no te identificas como hombre y no te identificas como mujer, que es ahorita lo que está muy de moda, esta parte, la de otres, todes, todas, o como se dice, que hace la terminación con la E. Todes, les, o bueno, que ya no quieren como las o los, sino que les, o sea, hacen la terminación con la E. Creo que mucho tiempo lo vimos en las redes sociales, ¿no? Sí, se está como estableciendo esta parte en la cual se utiliza un pronombre distinto para referirse a este tercer género, para hacer la diferenciación, como lo dijimos hace un momento, entre las palabras que se utilizan para hablar de lo masculino y de lo femenino. Sí. Es un tema aparte, en el cual, digamos, nada más queríamos hacer mención, pero igual no nos vamos a meter tanto. Es únicamente para señalar de dónde surge también este lenguaje, que se conoce como... como otro pronombre, podríamos clasificarlo sí, como... es otro pronombre el que se utiliza. Pero igual relacionado con esto mismo que nos está explicando Isabel, ¿qué son las personas de género fluido? Bueno, las personas de género fluido son personas que precisamente, lo dice la palabra, fluyen entre los dos tipos de género. Por ejemplo, si yo me identifico como una persona de género fluido, a veces me voy a sentir femenina, pero a veces me voy a sentir masculina. Entonces, precisamente no, por eso es fluye de acuerdo a, pues, a determinado momento en cómo te identificas. Hoy me identifico masculino, mañana me identifico femenina, o más tarde me identifico masculina, más tarde me identifico femenina. Entonces, esto es algo fluido, de acuerdo al momento, con las características de las personas con las que ya te vas a identificar. O por ejemplo, Alain, ahorita se identifica masculino, pero tal vez terminando el podcast se va a identificar de manera femenina, o tal vez ya después otra vez masculino. Entonces a eso se le denomina término de género fluido. Y bueno, en esta parte quiero hacer mención, Alain, un poquito a la cultura zapoteca, que existe, pues obviamente, la cultura zapoteca ya saben que es parte de la cultura mexicana, y que existe esta comunidad que se llama es que se me olvida, los muxes. No sé si lo estoy pronunciando bien, los muxes. Creo que muchos hemos escuchado hablar acerca de los muxes. Este creo que es un ejemplo como más cercano que se catalogaba antes a las personas trans. Entonces, sin embargo, pues el mundo zapoteca o los muxes son el tercer género que pues ahora sí que han nacido con sus órganos sexuales masculinos, pero que ellos, los muxes, no se identifican como hombres, ni como hombres, ni como mujeres. Estos son los muxes. Son personas, les decía, son de la cultura zapoteca, y estas personas que nacieron como sexo masculino con un pene no se identifican como hombre, pero tampoco se identifican como una mujer, que es el tercer género. Exacto, muy bien. Sí, es un muy buen ejemplo de esto que tú mencionas para entender mejor estos términos. También es importante mencionar las personas a género. Son personas que no se identifican como ninguno de los tres géneros que les acabamos de mencionar. O sea,
No se identifican como hombres, no se identifican como mujeres, no se identifican como no binarios. Ellos es una clasificación completamente aparte y también está la parte de las personas queer. Es un término que anteriormente se utilizaba como manera de insulto, pero que poco a poco se ha ido integrando dentro de las personas que integran la comunidad LGBTTIQNB+. Espero no haberme saltado ninguna letra, espero haberlo dicho completo, si lo dije completo de corridito, estrellita. Es un término que para poder entender necesitamos tener muy en claro qué es una deconstrucción. Ahorita la psicóloga Santa Clara nos va a hacer el favor de explicarnos qué es una deconstrucción. Bueno, Alain, la deconstrucción es en palabras simples, es descomponer, porque dice desconstrucción, Sí. descomponer un concepto de algo que ya nos es muy establecido, muy arraigado, para dotarlo de nuevas características, pues más adaptables. Por ejemplo, les decíamos, ¿no? Tenemos muy arraigado el concepto de hombre y de mujer. Entonces, ¿qué pasa con la deconstrucción? Que ahora, pues obviamente se está descomponiendo un poquito este concepto, no en el sentido de que pues ya no va a existir la palabra hombre, no. Nos referimos más a que existen muchos más géneros y que no solamente es lo que nos han dicho que es un hombre con bigote, masculino, súper fuerte, súper bigotón, súper peludo. No, entonces les decía, es para que esta parte de la desconstrucción es algo para volverlo a adaptar a la actualidad, tratando de no confundirnos, pues obviamente todos aquí. Existe el concepto de hombre, como les decía, está conformado por todas las características que Alain y yo ya les hemos repetido más de 40,000 veces en este podcast, y que nosotros tenemos en nuestra mente porque ya socialmente estaba establecido, es decir, que todos entendemos lo que es un hombre. ¿Hasta aquí vamos bien? Todos entendemos lo que es un hombre. Ahora, al hablar de desconstrucción nos referimos a descomponer precisamente lo dicho y hacer pues un concepto y resignificarlo de manera que se pueda atribuir como características nuevas a este concepto. Y bueno, ¿por qué? Porque esto va a permitirse pues adaptarse a la actualidad. Entonces es necesario esta deconstrucción porque ya no nos sirve, porque ya no está funcionando de manera sana o de manera adecuada o como lo quieramos llamar, ya no está haciendo su función. Entonces ahorita en la actualidad pues es importante adaptarse a las nuevas formas que existen, sin tampoco decir, bueno, hombre ya no existe, el hombre ya no es. No, es un poquito complejo esto, ¿no? Pero hace cuenta que, pues bueno, tenemos este lapicero y vamos, que este lapicero fue del año, no sé, años luces atrás. Y bueno, ahora pues este lapicero pues ya no funciona, bueno, las plumas, pues sí, un ejemplo muy claro. Por ejemplo, las plumas, las tintas, bueno, antes se usaban así. ¿Qué pasó? Que bueno, siguen teniendo la misma función, sin embargo, en la actualidad se ha adaptado de una manera más sencilla. Que bueno, ahora podemos meter la punta, podemos sacar la punta, sin embargo, sigue siendo una pluma, Exactamente. ¿no? Muy bien, muy buen ejemplo el que nos... Es que de verdad a veces necesitamos ejemplos muy sencillos o a veces muy tontos, pero que también eso nos hace entenderlo de manera más claro. sencilla. Exacto. Y bueno, ¿qué nos quieres agregar? Retomando el concepto de una persona queer, de acuerdo a lo que nos acaba de explicar Isabel, es una deconstrucción del concepto de la masculinidad o la feminidad. Y cuando hablamos de una persona queer, se dota de nuevas características que maximizan dicho concepto. Tratando de decirlo en palabras muy simples,
tiene que ver de acuerdo a la subjetividad de cada concepto de masculino o femenino, y que yo le pueda adoptar nuevas características que lo maximicen. O sea, es, digamos, como ponerle, es una versión potencializada de lo que es un hombre o lo que es una mujer. Y al hablar de esto ya no estamos hablando de la masculinidad que estaba anteriormente establecida, sino que estamos hablando ahora de una persona queer, ¿sí? Ahora bien, vamos a pasar al tercer y último tema que queremos comentar con ustedes el día de hoy, que tiene que ver con la orientación sexual. ¿Qué es eso, Chari? Ay, Alain, pues yo sé que eres joven e inocente y tal vez nunca habías escuchado hablar sobre todo esto, lo descafeinados que tal vez lo han visto, lo han vivido, pero que no sabían que todo esto pues tenía un término, una definición. Y bueno, vamos a tratar, como les decía, ¿no? De explicarlo de manera muy sencilla para que tú y los descafeinados nos entiendan un poquito sobre qué estamos hablando, qué estamos pues abordando, ¿no? Muchísimas gracias. Me voy a ir desde citando a la APA. Así que la APA define la orientación sexual como la atracción emocional, romántica o afectiva, que es duradera, pues obviamente hacia los demás. Se define quién es la otra persona por la que sientes dicha atracción acorde a las características biológicas del género que ya explicamos hace un momento. Para dejarlo bien claro, heterosexual es, por ejemplo, yo me considero una persona heterosexual porque me gustan los hombres. Soy femenina y me gusta mi sexo opuesto, los masculinos. Quiero suponer que Alain es heterosexual porque es un hombre y le gustan las mujeres. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre la homosexualidad. ¿Qué es un homosexual? Pues obviamente también estamos como muy familiarizados con esto. Y bueno, se refiere a una persona que siente atracción sexual por la persona de su mismo sexo. Por ejemplo, yo, Isabel, si yo me considero una persona homosexual, voy a sentir atracción por las personas femeninas, por las mujeres. Soy mujer, me gustan también las mujeres, que es lo que normalmente les llamamos las lesbianas. O los hombres, por ejemplo, son personas que les gusta también, pues los hombres. Por ejemplo, si Alain es homosexual, le va a gustar los hombres. Entonces son las personas que les llamamos o que las nombramos como gays. Entonces, dentro de la homosexualidad, pues entran estas, las lesbianas y los gays. Muchas veces también, sobre todo a los hombres, hemos escuchado durante años que les llamamos, bueno, si te gusta un hombre y eres hombre, pues que eres joto. ¿Cuántos no hemos escuchado este güey es joto? O simplemente jugando, ¿no? Pues es que es joto. Y pues bueno, aprovechando aquí un poquito, ¿de dónde surge esta palabra joto o por qué denominamos a los hombres jotos? Así que la palabra joto tiene su origen en los años o en el año de 1900 cuando existía la cárcel de Lecumberri. ¿La pronuncié bien? Lecumberri. Lo pronunciaste Bueno, como en inglés, chicos. pero sí. Ok, bueno, no sé cómo se llama esta cárcel, o no sé Lecumberri. cómo se llama. Lecumberri. Lecumberri. Okay, muy nice, Lecumberri. Bueno, entonces existía esta cárcel en 1900, esta cárcel que se llamaba Lecumberri, misma que pues fue inaugurado por Porfirio Díaz en aquellos tiempos, o sea, viejísimo. Bueno, cuentan que en aquella época era muy común que te detuviera la policía casi por cualquier cosa. O sea, sí, que estaba la cárcel, se imagínense una cárcel, ¿no? Entonces ya no cabía la gente ahí en esa cárcel. Toda la gente estaba ahí, entonces empezaron a decir, bueno, como hay demasiada gente, demasiados arrestados, vamos a empezar a dividirlos de acuerdo al crimen que cometieron. Entonces, las personas homosexuales, pues las pusieron a todos en un cuartito o en un pabellón, como lo quieran llamar, los clasificaron y la letra de ese pabellón se llamaba J. Entonces, de ahí empezó el término de jotos, porque era a los que se referían
a los que estaban como en ese cuartito o en ese pabellón, los jotos o los de la J o los del pabellón J para hacerse referencia a los homosexuales. ¿Y qué empezó a pasar? Que bueno, empezaron ahí a sacar pues Joto, pues ahí surge esta palabra Lai. No sé si me entendiste. Chari, mira, nomás de todas las cosas que está aprendiendo uno en el podcast, yo nomás espero que YouTube no nos va a bajar el video después de que acabas de decir la palabra Joto como 50,000 veces. Debería hacerme pip. Espero que entienda el YouTube que lo estamos haciendo desde la parte educativa, que estamos haciendo una remembranza, una cuestión histórica en nuestro país. Y es un dato muy importante el que nos acabas de dar para ayudarnos a entender más este concepto. Si los descafeinados pensaban que solo iban a aprender de psicología, pues ya se dieron cuenta que no, que también van a aprender de historia y de muchas cosas, de matemáticas no, pero de psicología e historia sí, hasta ahorita. Nos salimos un poquito con esta historia, pero regresando al contexto, Alain nos va a hablar sobre la bisexualidad. Alain, ¿qué es la bisexualidad? Una persona bisexual es una persona que siente atracción tanto por personas de su mismo sexo como por personas de un sexo distinto al suyo. Aquí quiero agregar una parte. Durante mucho tiempo se creyó que este concepto o estas personas que se identificaban como bisexuales eran personas que estaban confundidas o que no tenían muy en claro qué era lo que les gustaba o por qué era por lo que sentían una atracción. Pero en la actualidad ya sabemos que es una orientación sexual completamente reconocida. O sea, que no estamos hablando de una persona que esté confundida o que sea indeciso o que no se pueda definir por una preferencia sexual. Existen las personas a las que les pueden gustar ambos al mismo tiempo y no tiene absolutamente nada de malo. Por ejemplo, Chari le puede gustar un hombre y le puede gustar una mujer. Así. Exacto, a mí me puede gustar un hombre y me puede gustar una mujer, y no quiere decir de que yo, tampoco se relaciona con la cuestión de promiscuidad. O sea, no quiere decir que, pues como me gustan tanto hombres como mujeres, yo soy un promiscuo y yo me meto con lo que sea. No, es una orientación sexual. Y así que descafeinados. Muchos de ustedes tal vez les guste uno, si eres hombre, te gusta un hombre y también una mujer, y no tiene nada de malo. Explícanos un poquito qué son las personas asexuales, Chari. Las personas asexuales descafeinados se refiere a las personas que pueden llegar a sentir algún tipo de atracción romántica por alguien más, pero no necesariamente una atracción sexual. Solo pues me enamoré de ella, pero no quiero como esta parte sexual. O me encanta ella o él por esto y por el otro, pero no significa que quiero algo sexual. Es importante recalcar que dicha falta de atracción sexual no es debido a alguna problemática en la persona, únicamente por hacer mención. El compromiso de hablar de toda la gama es tratar de no dejar a nadie fuera de esto o dejar de mencionar, porque pues obviamente a veces las personas no solo se sienten atraídas sexualmente por otras personas, sino que también pues está esta parte emocional. Entonces existen también personas demisexuales. Esta orientación sexual se extiende o se entiende como personas que solo sienten atracción sexual con alguien que ya ha establecido como un vínculo afectivo, es decir, no puedes sentir una atracción por alguien que no conoce o que no tienen tanta cercanía. Por ejemplo, los demisexuales, yo podría decir, bueno, soy demisexual porque solamente tengo relaciones sexuales con la persona que yo amo, con nadie más. Si yo no la amo, yo no puedo tener relaciones sexuales. Esas son las demisexuales, las personas que tienen ese vínculo afectivo con una persona y solo con ella tienen atracción sexual, con nadie más. Sí. Existen los pansexuales. ¿Qué es eso? ¿Qué es un pansexual? Me imagino un pan bien asexual. No es cierto. No es cierto, es que es para que estén atentos a ver. Mi café se terminó, necesito otro café, pero bueno. Las personas pansexuales son personas que tienen una orientación sexual independientemente de el rol de género, el sexo biológico que tenga la otra persona por quien sienten esta atracción sexual. Por poner un ejemplo,
una persona pansexual, si yo fuera una persona pansexual, yo me podía sentir atraído por una persona que biológicamente es hombre, pero que en su rol de género se identifica como mujer. Ok. Por ejemplo, entonces, así un ejemplo muy claro, la bisexualidad es cuando es hombre o mujer, y el pansexual es que te gusta hombre, hombre intersex, hombre transex, persona transgénero, mujer transex Exactamente, y mujer. exactamente. Ese es un pansexual. Esa es Ok, la diferencia entre bisexual y pansexual. pansexual, Exactamente. ok, ya, me queda claro. Ahora bien, ¿por qué al momento de abordar este tema hicimos estas tres divisiones? Lo que queremos es poder establecer cuál es el funcionamiento entre estas tres: el sexo biológico, el rol de género y la orientación sexual. Porque anteriormente lo que nos explicaba Chari en un principio es de que el paradigma señalaba que eh, tu biología y tu rol de género y tu preferencia tiene una línea muy específica. O sea, tu mujer que tienes los órganos sexuales de una mujer, solo puedes actuar como mujer y solo te pueden gustar los hombres. Por supuesto. Y caso contrario, tu hombre que tienes los órganos sexuales de un hombre, que te desempeñas en el rol de género de un hombre, solo te puede gustar una mujer. Pero en el momento en el que logramos hacer la clasificación entre la diferencia entre cuál es nuestra biología, cuál es nuestro rol y qué es lo que nos gusta, es que podemos entender toda esta gama de diferencias que existen y poder entender a las personas que están dentro de estas distintas clasificaciones. Y no es tanto, o sea, una parte de querer explicar este tema es para que la gente pueda conocer, para que la gente se pueda informar, pero también viene desde la postura de que podamos entender la diferencia que presenta el otro, de que no todo sea en el sentido de, es que si las cosas no son como yo las hago, significa que están mal. Poder entender esta diferencia, porque muchas veces hay casos en los cuales tenemos una persona que entra dentro de estas clasificaciones que les acabamos de dar dentro de nuestra familia. Y si nosotros desde una postura muy cerrada y muy concreta no damos apertura a entender y aceptar estas diferencias, volvemos a caer en ese error de estar discriminando a una persona y de no estarle dando esa integración o ese entendimiento o esa participación y reconocimiento de lo que esa persona siente y cómo quiere expresarlo, y pues estamos limitando. O sea, aquí estoy poniendo ejemplos de una postura desde dentro de la familia, pero también existe la postura en un ámbito social. Si estamos hablando de una institución pública en la que acude una persona que tiene una identidad de género que es distinta a su sexo biológico, pues obviamente lo que se espera es de que haya un trato igualitario y de que haya un respeto a sus derechos humanos y que haya un respeto a su identidad y a su preferencia sexual y que no exista ningún tipo de discriminación. Así es, Alain. Pues la existencia de todos estos parámetros, pues ya lo decía Alain, nos permite identificar la gran variedad de seres humanos que coexistimos como en este planeta. Y pues entender que las cuestiones biológicas de hombre y mujer e intersexual responden únicamente a la función de nuestra conformación biológica y que no necesariamente son las que definen si somos masculinos o femeninos. La identidad de género es una construcción social, que nos quede bien claro, y como tal se puede construir diferentes identidades de género, así como en determinado momento de nuestra existencia se entendía que solo existía lo masculino y lo femenino, pues ahora en la actualidad, pues ya saben, existen más, pues ahora sí, una cama y que de acuerdo a cada uno de nosotros, como nos sentamos identificados, lo decía Lai, es importante que nos vengan a, pues no que nos vengan, pero sí es importante que la sociedad también, ahorita en la actualidad, pues está incluyendo un poquito más como todas estas partes de la homosexualidad y que tienen un poquito más de derechos anteriormente,
Sin embargo, sí es importante descafeinados que nosotros que estamos escuchando precisamente esto, no lo hagamos con la intención de morbo, sino que lo hagamos con esa intención de aprender, de reconstruir nuestras ideas, de que existen nuevas cosas, nuevos paradigmas, de que, bueno, todo va cambiando, o sea, nada es estático, precisamente todo cambia. Entonces, darle oportunidad a nuevas ideas, nuevas formas de vida, nuevas cosas, pues nos permite también precisamente ser tolerantes, ser respetuosos, porque somos personas viviendo con personas. Al final de cuentas, lo femenino, lo masculino, pues no te define de quién eres como persona. Entonces, descafeinados es bien importante, ¿no? También, no precisamente porque ya mi hijo está viendo caricaturas de niña, pues se va a volver homosexual. No, o sea, tener pues nuevo paradigma y también poderlo conversar en el hogar, porque precisamente el hogar es la primera, pues el primer acercamiento de la sexualidad, de cómo nos sentimos, de que también existen bastantes personas que por el miedo al rechazo social, pues no quieren hablar sobre cómo se sienten, de cómo es que sienten su identidad de género, y muchas veces esto los lleva a cometer cosas, pues que de cierta forma genera una, ¿cómo lo llamaría? Como que lastima a terceras personas. Muchas veces Violencia, vemos, es violencia. sí, bueno, un claro ejemplo, ¿no? Que muchas veces los hombres que porque ya creciste en un hogar como muy rígido y que porque naciste con tus órganos masculinos, pues eres hombre y tienes que desarrollar ese papel, pero esa persona no se siente identificada con ese sexo y entonces pues me siento homosexual, pero no lo expreso porque tengo miedo a la sociedad, miedo a mi familia, miedo al rechazo. ¿Qué hago? Pues tengo una doble vida. Pues ya crezco y todo, tengo una novia, formo una familia, lo que me dijeron, y posteriormente, como no me siento satisfecho con eso, como no, esto no es lo que yo quiero, pero es lo que quiere mi mamá, lo que quiere mi papá, lo que quiere la sociedad, busco cómo sacar esta parte y entonces tengo una doble vida. ¿Cuántos no conocemos personas así? Entonces, seamos tolerantes como papás, pues también seamos un poco más abiertos como amigos, como hermanos, como vecinos. De verdad, la tolerancia o el respeto es como algo primordial para vivir como sociedad de manera más sana, y que podamos también nosotros como seres humanos, si no nos sentimos identificados con el sexo que nacimos, pues darnos la oportunidad de poder expresarlo, de poder decir esto no soy yo, esto no es lo que quiero, yo quiero esto, con esa capacidad y con ese, pues, seguridad de que nuestra familia va a ser el primer red de apoyo que vamos a tener. Papás, mamás, hermanos, amigos, de verdad, respetemos al otro, como nos gustaría que nos respetaran a nosotros. Respetemos siempre el cómo se siente el otro. Seamos más solidarios con nosotros. Y por ello es que les pedíamos descafeinados que tuviéramos la mente abierta a esto, porque pues muchos dirán, son pendejadas, son esto, son el otro pip, hagan el pip. Pero es una cuestión de la cual casi nadie nos habla. Ni siquiera en la escuela nos hablan de esto. Papá, mamá no nos habla de esto porque ¿cómo lo voy a abordar? ¿Cómo se lo voy a decir? O porque desconocemos todo esto. Entonces es bien importante que comencemos a hablar a nuestros hijos sobre esto, sobre qué es la sexualidad, cómo es que es la sexualidad. Y bueno, posteriormente ya vendremos con más podcasts sobre sexualidad, que es un tema es un tema tabú, porque también hay muchas cosas sobre las que necesitamos aprender o reaprender, quitarnos paradigmas viejos, tener paradigmas nuevos o fortalecer paradigmas que ya han estado establecidos desde antes. Pero bueno, es con lo que yo les comparto descafeinados, que seamos empáticos con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, con nosotros mismos, con nuestros padres, y nosotros como padres también que comencemos a formar a nuestros hijos con
con estos conceptos que son muy, muy importantes. ¿Cómo nos gustaría que nos hubieran hablado nuestros padres a nosotros? ¿Cómo nos gustaría que nos hubieran de haber abordado la sexualidad? Entonces, ¿qué estamos haciendo como padres? ¿Qué estamos haciendo como hijos? ¿Qué estamos haciendo como hermanos? Así es, Isabel. Muy, muy, muy cierto todo lo que mencionas. Ya para finalizar, queremos agradecer a todos los descafeinados que se dieron la oportunidad de llegar hasta este punto del video, de tener esa apertura para escuchar, que este tipo de asuntos sigue siendo un tema tabú porque se sigue manejando como con pincitas y todavía se sigue teniendo mucho miedo de abordar estos temas. Entonces, quisimos darnos la oportunidad de entrar directamente a este tema porque creemos que es algo de información básica que todo mundo debería de saber y que todo mundo debería de conocer, y que si hubiera más gente que conociera todo esto, a lo mejor podemos disminuir esas situaciones en las cuales hay gente que está siendo discriminada, hay gente que está siendo violentada, hay gente que incluso pues así que a lo mejor es un extremo, es un ejemplo un poco extremo, pero pues hay gente que ha perdido la vida por este tipo de situaciones y por este tipo de desconocimiento de estos temas. Entonces, queremos poner de nuestra parte desde el podcast Una charla y un café el abordar estos temas para, pues digamos, poner nuestro aporte de que si la información puede servir y puede llegar a mucha gente, pues ojalá lo haga y ojalá sea de utilidad y ojalá pueda generar estas dudas respecto al tema, y que a lo mejor la gente puede investigar. Si a lo mejor la forma en que nosotros os explicamos no les quedó muy claro, pues obviamente vean el video otra vez, pero también si quieren aprender un poco más, pues pueden buscar la información, tenemos el internet a la mano donde podemos buscar cualquier tipo de conceptos o datos que nosotros queramos. Y sobre todo, pues ya para finalizar, agradecerles mucho la atención que han tenido para escuchar el podcast. Es un gusto poder compartir con ustedes. Isabel, un gusto compartir el espacio contigo siempre. Gracias a igualmente. Pues nada, descafeinados, ya saben, les hacemos la invitación. Cualquier duda, pregunta, pueden hacernoslas llegar. Recuerden que este podcast es hecho para ustedes, por ustedes, y escríbanos de qué tema les gustaría que habláramos, de qué tema están interesados, cuáles son las dudas, cuáles son las sugerencias también, por supuesto. Y bueno, solo cerramos con eso de que hombre y mujer, de acuerdo a nuestro sexo que nacimos, podemos sentirnos de maneras diferentes. Así que, chicos, esto fue Una charla y un café con Alain Álvarez e Isabel Santa Clara. Por ahora sería todo. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Gracias. Adiós. Esto fue Una charla y un café. Recuerda darle me gusta, suscribirte y compartir nuestro contenido. También puedes dejarnos tus comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Nos vemos la próxima semana. Gracias.